Listo. Buenas noches a todos. Estamos en este conversatorio virtual de Esclerosis Múltiple Perú, titulado ¿Qué derechos tengo como persona con enfermedades raras o huérfanas? Nos acompaña hoy una invitada muy especial, la abogada Sofía García Carpio, de Los Pacientes Importan. Bueno, bienvenida. También está con nosotros como anfitriona y moderadora la licenciada Ana Chereque, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple Perú. Y bueno, yo soy Sandra Pérez, miembro también de SMUP. Buenas noches y bienvenidos a todos. Bienvenida Ana, bienvenida Sofía. Gracias, Sandra. Buenas Gracias, noches. Sandra. Buenas noches. Bueno, estamos aquí para hablar acerca de los derechos de los pacientes de enfermedades raras o huérfanas. Entonces, cuéntanos, Sofía, un poco, nosotros como pacientes, ¿qué rutas o qué alternativas tenemos para conocer primero qué tipos de derechos tenemos o cuáles son, digamos, estas herramientas que nosotros podemos tener? Porque efectivamente no nos sabemos de memoria las leyes y tampoco es la idea, pero digamos a dónde podemos acudir, qué herramientas podemos buscar. Ayúdanos un poco porque a veces entramos un poco en pánico y sobre todo cuando estamos en estos momentos de necesidad, de vulnerabilidad, necesitamos también tener algunos tips. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el derecho a la salud, ustedes saben, es un derecho humano fundamental. Y más allá de que esté en la Constitución Política del Perú y en diversos instrumentos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que el Estado peruano ha suscrito, y por tanto que el Estado peruano debe garantizar ese derecho a la salud para todas las personas sin discriminación. Es decir, no importa de dónde eres, si tienes dinero o no, no hay ninguna excepción para que te puedan atender en un centro de salud y para que accedas a tu derecho a la salud. Claro que hay distintos servicios de salud, como nosotros y ustedes muy bien saben que tenemos el sector de salud pública, donde tenemos dos, que es el servicio de salud y el servicio del MINSA, y distintos hospitales que están adscritos a ellos. Y también tenemos los servicios privados, que están las clínicas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se vulnera nuestro derecho a acceder a la salud? Como puede ser una cita, un tratamiento, incluso un procedimiento, ¿no? Lo que nosotros venimos haciendo desde el colectivo Los Pacientes Importan es trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, a través de su área de salud, nos ha ayudado en todo este tiempo para poder canalizar todas las denuncias y todos los problemas que tienen nuestros pacientes al no poder acceder a la salud, ya sea una cita, ya sea una operación, ya sea por falta de acceso a un medicamento, etc. Entonces, lo que hemos visto es que al final los pacientes lo que pueden hacer es acceder a, a la Defensoría del Pueblo. Si no, pueden acceder también a su salud, que es la defensa del asegurado de la salud, y también hay algunos hospitales que tienen defensorías para el asegurado, o defensorías para el asegurado, donde pueden poner su queja o reclamo. Y eso es lo que han venido haciendo los pacientes desde hace tiempo para poder reivindicar sus derechos. Sofi, pero en el caso de, hay muchos pacientes que con estos problemas se acercan y usan estos canales y no necesariamente funcionan. O sea, se siguen encontrando con la traba de no acceder, con el problema de no tener cita o de interrumpir el tratamiento y cuando van le dicen en farmacia no hay, por más que se reclaman y se quejan, igual no consiguen nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida para esto, frente a esto? Eso es, Es la pregunta del millón, ¿no? Que nos hacemos es la todos. pregunta del millón, sí. ¿Qué marco? En todo caso, de pronto sería bueno compartir con las personas que nos están siguiendo ahora eh, que hay un marco regulatorio, ¿no? A nivel de Estado, hay leyes que se han dado y que se están dando. Hay una ley que se acaba de
de aprobar no hace mucho y que estamos luchando para que se reglamente. De pronto contarles un poco qué implicancias tiene eso, ¿no? ¿Qué significa que exista una ley para enfermedades raras huérfanas, entre las cuales está incluida esclerosis múltiple? Y, y en qué nos, no sé si la palabra es nos beneficia, pero ¿qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica que exista una ley? ¿Y qué implica también que esa ley no tenga reglamento todavía? Sí. A ver, además de que en general los pacientes en general tienen derecho a acceder a la salud y hay diferentes, hay una política pública y además están los derechos que, como les comenté, están en la Constitución y en otros instrumentos internacionales que el Estado peruano ha ratificado y ha suscrito. También hay leyes que son específicas para ciertas enfermedades. En el caso de los pacientes con enfermedades raras huérfanas, hay una ley que es la 29698 y que lo que señala es que debe haber una atención preferente para los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Y señala que se tiene que reglamentar y que tiene que haber un plan nacional para las enfermedades raras y huérfanas, donde por cada año se debe cumplir con una meta y unos objetivos distintos, ¿no? Sensibilizar a la población, sensibilizar a los médicos para que conozcan sobre estas enfermedades, entre otros, ¿no? Mayor investigación, que haya un registro nacional de pacientes, etc. También esa ley se ha reglamentado. Lo último que ha salido, y es lo que el colectivo de los pacientes importan a través de las 26 y ahora 27 organizaciones que lo integran, ha sido la ley 31738, que se aprobó en el Congreso de la República por insistencia hace muy poquito, en el mes de mayo. ¿Y esto qué significa? Lo que ha hecho es modificar algunos artículos de la ley que ustedes ya tenían, para eliminar esas barreras burocráticas que se tenían para acceder a ese tipo de medicamentos que ustedes no podían acceder por una serie de cuestiones burocráticas de nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que señala es que la ley es que esta ley señala, por ejemplo, directamente que no solo el MINSA es el que debe garantizar a las personas con enfermedades raras y huérfanas su derecho a la salud y esta atención preferente, sino también a salud, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Y eso es importante porque antes en la ley no lo señalaba. Lo otro es que hay algunos medicamentos o tratamientos que no tienen registro sanitario en el país. Y eso era una traba, porque a veces los médicos o tanto las comisiones consultivas que evalúan los medicamentos señalan, no, ese medicamento no tiene registro sanitario, entonces ni siquiera lo vamos a evaluar o lo vamos a considerar. Por un lado, la ley no dice que puedas hacer eso, y por otro lado, con esta nueva ley lo que señala es que si un tratamiento tiene registro sanitario en un país de alta vigilancia, que puede ser Estados Unidos, Europa, Japón, el Reino Unido, ese tratamiento no debería de tener mayor complicación para registrarse en el país, porque se supone que ya pasó por una serie de evaluaciones de alta calidad, ¿no? En estos países. Entonces, automáticamente se tendría que aprobar mediante un proceso que es lo que tienen que reglamentar el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud ahora está en la cancha de reglamentar esta ley y tiene hasta el 12 de julio para hacerlo. ¿Qué es lo que el colectivo de los pacientes importan ha solicitado? Es que nos incorporen en el proceso de liberación de este reglamento, de que las asociaciones, que son las que más conocen sobre sus derechos, sobre su enfermedad, sobre sus tratamientos, participen de la elaboración de este reglamento. ¿Estás con tu audio? Perdón. Sí, pero lo que iba a decir es, eso, por ejemplo, facilitaría un montón el tema del ingreso de nuevos tratamientos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los tratamientos que ya tienen registro sanitario y que de igual manera no hay acceso? O sea, ¿en algo favorece, ayuda esta ley?
Sí, por ejemplo, lo que señala la ley es que ahora pueden haber compras diferenciadas, ¿no? Es que antes no había. Y que la idea además es agilizar el proceso de las personas que tienen una enfermedad rara y que necesitan un tratamiento para ellos, ¿no? Además señala que cómo se debe realizar este inicio del tratamiento, quiénes deben de hacer la evaluación, pero además que estos plazos deben de ser cortos, ¿no? Tanto se ha llamado la atención desde el colectivo sobre este tema que incluso Digemit ha señalado en distintas oportunidades frente a mesas de trabajo con el MINSA y con el Congreso de la República a través de la Comisión de Salud y Población, que ellos están dispuestos a priorizar todas las evaluaciones y expedientes que tengan que ver con personas con enfermedades raras y huérfanas, ¿no? Entonces, sí es un avance, pero esta ley se tiene que reglamentar. Si no se reglamenta, es como si no tuviéramos la ley todavía aprobada, ¿no? Nosotros como sociedad civil, evidentemente estamos trabajando para que eso pase, pero como pacientes que estamos dentro del sistema, sea del CIS o sea de salud, ¿qué podemos hacer? O sea, no sé, me pongo en los zapatos de las personas que están, por ejemplo, en el Hospital de Ciencias Neurológicas esperando por un medicamento y les dicen que tienen que esperar, que todavía no, cualquier cosa, ¿no? Cualquier razón. Entonces, como paciente, ¿hay algo que podamos hacer? Como pacientes, a ver, en realidad el trabajo de incidencia es bastante significativo para las asociaciones de pacientes. Un paciente que no conoce sus derechos, que no conoce que debe reclamar y que no conoce cuál es la ruta para reclamar ese tratamiento, no va a poder lograr absolutamente nada, ¿no? Lo que se trata con estos colectivos, con asociaciones como esclerosis múltiple, es hacer que los pacientes se empoderen y conozcan sus derechos y conozcan cuál es la ruta. Los médicos son o sea, también además tenemos que trabajar de la mano con los médicos, porque son los médicos los que tienen que hacerte tu expediente. Si el médico no te hace tu expediente, tú no vas a poder solicitar un tratamiento. No es que tú dices, yo quiero tal tratamiento y te lo van a dar. Así no funciona. El médico es el que lo tiene que hacer y para eso también hay que trabajar con los médicos para sensibilizarlos, porque realmente es un trabajo que no es remunerado, ¿no? Y que ellos tienen que hacer para que el paciente pueda acceder a ese tratamiento, porque como sabemos, las enfermedades raras y huérfanas no es que tienen un tratamiento como, ahora te voy a recetar un paracetamol, ahora te voy a recetar un antibiótico tal, que nosotros lo podemos conseguir en la farmacia en cualquier momento, sino que es un tratamiento que tiene unas ciertas características y que probablemente no tienen una evaluación en nuestro país. Entonces, además de ser de alto costo. Entonces, un paciente que conoce sus derechos puede reclamar y solicitar al médico que le haga su evaluación, que le haga su expediente y que a través de ese expediente nosotros le podamos hacer seguimiento. ¿Cómo le hacemos seguimiento? Bueno, hasta ahora hemos venido trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Eso nos ha ayudado un montón, tienen un personal que conoce muy bien el tema de salud, conoce muy bien los procedimientos en el servicio de salud, tanto del MINSA de salud y de las Fuerzas Armadas y Policiales, y son quienes nos han estado apoyando. Lamentablemente, sí, Sandra. Una pregunta, y discúlpeme, a ver, ahí terminas, está relacionado. En cuanto a este tema, nos has comentado el apoyo de la Defensoría, pero quisiera que de pronto nos cuentes como en qué tipo de casos nosotros podemos acudir a la Defensoría y también se me ocurre una pregunta y es ¿en qué casos yo acudo a la Defensoría y en qué casos acudo, por ejemplo, a su salud o puedo acudir a los dos al tiempo o cuáles son, digamos, los roles que podrían tener las dos entidades? Claro. Por ejemplo, a su salud puedes acudir en cualquier momento. Su salud puede ser tanto para una clínica, para si te atiendes en una clínica privada o si te atiendes en un hospital público. La cuestión con su salud es que depende del Ministerio de Salud también, ¿no? La mayoría de pacientes lo que ha señalado es que puede ser que el trato
o que no consigan rápidamente una solución a sus casos. Lo que hemos venido haciendo es derivar los casos a través de la Defensoría del Pueblo, como que, por ejemplo, no tengo cita, me han dado una cita para de acá a 2 meses y tengo, no sé, una infección. Hemos tenido casos así con pacientes con enfermedades que jamás hemos escuchado, ¿no? Súper extrañas, pénfigo, jale. Una que pasa en 1 millón. Entonces, esta persona estaba sufriendo mucho de dolor, el dolor era crónico, pero además estaba con una infección muy fuerte, no la atendían en emergencia, no le daban cita, y lo que hicimos fue que le dieran una cita, era muy alejada, y la Defensoría nos ayudó a que esa cita fuera mucho más pronto. Eso nos ha ayudado en varios casos, ¿no? No te dan la hoja de referencia. Es todo un trámite burocrático para las personas acceder al sistema de salud, porque tú vas primero a la posta y te hacen una revisión, un doctor de medicina general, luego te da una hoja de referencia y te envía a otro hospital, ¿no? De eso tenemos un montón de casos en que no dan la hoja de referencia está tardía y entonces hay que apoyarlos con ese trámite. Sofi, Sí. un poco en la misma línea de lo que te preguntaba Sandra, y me estoy agarrando también de una pregunta que hay en el Face. ¿Cuál es la ruta? O sea, si yo soy un paciente del CIS, por ejemplo, ¿cuál sería la ruta si yo necesito un medicamento y no puedo acceder a él? Porque no lo tienen ellos, no lo compran. ¿Cuál sería la ruta que tendría que seguir ese trámite para que me den el medicamento? Porque, por ejemplo, hay casos en los cuales los expedientes demoran 3 años Sí. en resolverse, entonces que la persona tiene que esperar 3 años. ¿Cuál es la ruta? Es que la ruta es que tu médico te tiene que hacer el expediente. Si Eso no es lo sucede, primero. eso es lo primero. Pero eso es en el MINSA y también en el salud. Y también en la salud. Ok. Sí. O sea, tu médico te tiene que hacer tu expediente y ese expediente va a correr un trámite que nosotros no podemos manejar. Lo que sí podemos hacer y que hacemos es que cuando te dan el número del expediente es hacerle seguimiento. Cuando ha pasado mucho tiempo y ese número de expediente no tiene una respuesta, lo hemos preguntado por acceso a la información pública o a través de la Defensoría del Pueblo para que pregunte qué está pasando con ese expediente. Por ejemplo, ahora tenemos como 33 casos de personas con fibrosis quística en distintas sedes de salud, MINSA, que no tienen tratamiento. Los casos, además de solicitarlos a través de la Defensoría del Pueblo, lo que hemos tenido que hacer es recurrir a los congresistas para que fiscalicen. Entonces ellos mandan un oficio y entonces a MINSA o a de Salud para saber qué está pasando con ese expediente. No debería ser así. No debería ser así. O sea, el trámite no debería ser de que yo tengo que estar presionando por cada caso. Pero lamentablemente eso es lo que está sucediendo, porque demora mucho el trámite de evaluación. Ustedes conocen, ¿no? Tenemos casos de hipertensión pulmonar que hasta ahora no tienen respuesta y no tienen tratamiento. Y Sí, hemos bueno, hecho... tenemos casos Sí, de esclerosis múltiple también. también. Y eso quiero resaltar de lo que estás diciendo mucho, como la importancia de estar unidos en una asociación o en un colectivo, porque de pronto para nosotros como paciente individual sería mucho y es mucho más complejo hacer todo este seguimiento o toda esta fiscalización. Como asociación y también como miembros del colectivo, podemos acceder a todas estas otras herramientas de solicitud de apoyo y también de fiscalización. También en la medida que nos unimos, muchas veces creemos que estamos solos en el problema y resulta que hay otros 10, 20, 30 pacientes que están en la misma situación y en la medida que nosotros actuamos juntos, también tenemos forma de hacer una acción mucho más, que tenga un impacto mucho mayor. Entonces, eso también es importante. Sí. Sí, y ahora recordar además, este tema no, o sea, se podría pensar hace unos 5 años que era un tema que, si bien ustedes ya tenían redes
a nivel de Latinoamérica y de otros países a nivel mundial, era un tema que se manejaba más en espacios bueno, no sé si me equivoco, pero me parece que se manejaba más en espacios entre médicos, especialistas y no se veía Totalmente. tanto como temas de acceso a Ni, un ni nos derecho, miraban, ¿no? No nos claro, tomaban un en cuenta para derecho nada. que te garantiza. Las Naciones Unidas ya sacó una resolución una resolución sobre enfermedades raras y huérfanas y que señala muy claramente cómo afecta este tema el no acceder a un diagnóstico temprano, el no acceder a tratamiento, cómo afecta tanto a la persona en su salud, en su calidad de vida, como a la familia, a la economía familiar, a la salud mental, tanto de la persona que tiene la enfermedad como de su cuidador y como de la familia. Entonces, y también incluso señala el tema de género, porque eso es súper importante. Yo lo he comentado muchas veces y es que la mayoría de personas que nos siguen en las redes sociales cuando hemos hecho esta investigación son mujeres. Y las mujeres, y la mayoría de cuidadoras son mujeres. Entonces es una doble carga porque eres cuidadora y a veces eres cuidadora, ama de casa, cuidadora, y trabajas, cuidadora, y haces otras labores, y entonces te cargas como familia. Eh, por otro lado, también a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están elaborando un informe sobre la situación de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Y eso nos hemos enterado a partir de que se abrió una solicitud, una encuesta para conocer cómo estaba la situación de las personas con enfermedades raras y huérfanas. Y el colectivo Los Pacientes Importan ha participado en los dos, tanto para el Sistema Interamericano como para Naciones Unidas. Hemos enviado informes sobre este tema, incluso ante el Consejo de Derechos Humanos, por el examen periódico universal, señalando la importancia de visibilizar a las personas que tienen enfermedades raras y huérfanas, porque ahora cada vez vamos descubriendo que son más, porque como son raras, a veces los médicos no sabían qué eran, pero ahora es como muchas más personas de las que nosotros conocíamos tienen una enfermedad rara o huérfana. Lo que pasa es que hay más visibilidad también, ¿no? Sí. Yo creo que, un poco rescatando lo que tú decías, y antes hablo de, no sé, 5 años atrás, la sociedad civil u organizaciones como nosotros, que somos parte del colectivo, no teníamos voz, no teníamos acceso, nadie ni nos miraban. O sea, era mandar cartas a de salud, mandar cartas a MINSA que nunca tenían respuesta. Ahora por lo menos hay canales que están abiertos, que de hecho nos gustaría que funcionaran mucho mejor, pero por lo menos ya hay canales abiertos, ¿no? Y cada vez hay más intento por parte de nosotros como comunidad organizada de formar parte de estos espacios para que justamente nuestra problemática se pueda visibilizar, ¿no? Sí, y ¿saben qué? ¿Cómo relacionar además el tema de que siempre hemos pensado que es un tema de salud, pero no, es un tema integral de derechos, porque abarca y al final afecta a otros derechos, ¿no? A tu derecho al trabajo, el acceso a la educación para niños y niñas adolescentes con enfermedades raras. Tenemos un montón de casos en que es muy difícil que accedan a la escuela o que permanezcan en la escuela o que comprendan en la escuela que tienes una enfermedad rara. Entonces, al final se trata de no ser una carga para el Estado. ¿Y cómo no eres una carga para el Estado si el Estado invierte desde antes? La prevención, el diagnóstico oportuno, temprano y el tratamiento. Es algo que siempre repetimos en Los Pacientes Importan, ¿no? El diagnóstico temprano, tratamiento de calidad, pero oportuno. No puede ser de acá a 10 años. Sobre todo pensando en enfermedades como la nuestra, que se puede, de hecho en otras partes del mundo es considerada como una enfermedad crónica. O sea, ya la tienes hasta que te mueres, pero está como que ahí estacionada, ¿no? Porque hay tanta herramienta terapéutica para justamente modificar su curso, que otra sería la historia si es que los pacientes tuviésemos acceso a tiempo, ¿no? Y de hecho, lo que tú mencionabas hace un momento, de pronto, la esclerosis múltiple infantil no es muy común en el Perú. Además, tengamos en cuenta que según el último estudio de prevalencia se habla de alrededor de 2.500 personas, o sea, tampoco es que seamos tantos.
pero sí que padecen las personas que están trabajando con el estigma de tener una enfermedad como esta, ¿no? Entonces incluso postulan a trabajos y cuando viene la parte de salud, se los vuelan. Ya han aprobado todo y toca eso y se los vuelan. O están trabajando y tienen el diagnóstico y de pronto los aburren o hacen algo para que dejen de trabajar. Entonces, sí, es verdad, si estuviésemos bien tratados en el sentido de bien medicados, de hecho ese es un tema también que se maneja a nivel mundial, ¿no? Hay tantos medicamentos que ahora cada paciente que es único debería de tener el medicamento que necesite para controlar su enfermedad, ¿no? Entonces, claro, ese es en el mundo ideal. No pedimos tanto, pero sí, sí sería, a ver, un derecho totalmente respetado el que por lo menos tenga acceso a algunos de ellos, ¿no? No Claro a, que sí. no a los que tienen más de 30 años y ya no funcionan más. Sí, y yo lo veo con algunos de los pacientes, ¿no? Que tienen la oportunidad de tener un tratamiento a tiempo, son personas productivas, que trabajan, que además pueden llevar una asociación, que además pueden hacer algo de deporte, que además pueden hacer su vida más o menos regular. No quiero decir normal, porque no hay una normalidad, pero regular. Y entonces eso es muy positivo, porque al final no eres una carga para el Estado, pero porque lo has podido controlar o tener tu tratamiento a tiempo. Entonces eso es súper importante, porque también afecta la salud mental, porque como digo, es todo una integralidad. No es que tenemos una enfermedad y solo necesito un tratamiento. No, también tengo que ver cuál es la alimentación que le va a ir mejor a mi tratamiento, mi salud mental, la salud de mi entorno, si voy a poder trabajar o estudiar, y si no, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿El Estado cómo me va a apoyar? Entonces, al final tiene que ver mucho con un tema integral que creo que nuestro sistema de salud no lo tiene, no lo comprende de esa manera y no tiene una oferta de esa manera. Incluso los privados, ¿no? En los privados, además, ¿qué sucede en las clínicas privadas o tu seguro privado? Tienes una enfermedad preexistente, tienes una enfermedad así, no te doy No te seguro, cubre. ¿no? O sea, no te lo voy a cubrir ni hablar. Y lo hemos visto con un montón de niños, ¿no? Que tienen un súper seguro y al final el seguro dice, sí, pero esa enfermedad no te la voy a cubrir. Y Entonces, ahora lo último es que los seguros están sacando en sus pólizas, estas chiquititas exclusiones, ¿no? Y hay medicamentos biológicos que ya no están cubriendo. Claro, terrible. porque lo que pasa también es que salen nuevos tratamientos, pero son, a ver, son más eficaces, son más seguros, pero también son más caros, ¿no? Ujú. Y Entonces, en ese sentido, claro, en tema de presupuesto, el Estado no tiene un presupuesto para cubrir todas las enfermedades raras y huérfanas. Lo ideal sería que hubiera tenemos FISAL que solo cubre a los pacientes del CIS y lo que cubre realmente es muy poquito, porque en realidad el presupuesto que ellos tienen se va en un 70% a diálisis, ¿no? Y el 20% se va a cáncer y un 10%, menos de un 10% sabemos que se va a enfermedades raras. de pronto, Sofi, ¿podrías explicar? Porque para nosotros sí es familiar escuchar FISAL, Sí, pero tal perdón. vez las personas que nos están escuchando no saben qué cosa es el FISAL, no saben que es una lista complementaria, no saben que es un fondo. Sí, Entonces, yo creo que justamente la idea de hacer estos lives, estos conversatorios es educarnos, ¿no? Saber para justamente para poder empoderarnos y lo que tú decías hace un momento, hacer valer nuestros derechos de la manera que se pueda, o sea, canalizándolo a través de una organización como la nuestra, a través de un colectivo, ya como grupo, pero educarnos. Entonces, te pido aterrizar los, sí. los términos para que vamos a entender. Sí, a ver, desde hace un tiempo tenemos seguro integral de salud, que es el SIS, que nosotros conocemos, que es el seguro que tenemos todos los peruanos que no tenemos otro seguro. Y ya sea, Independientemente de si eres pobre o no eres pobre. no importa, no. Solamente si es que tú no tienes ningún seguro, o sea, si no tienes de salud o no tienes un seguro privado, tú tienes SIS. Definitivamente tienes SIS, ¿no? Entonces, el SIS es el Seguro Integral de Salud que se supone que te abarca todo. Entonces, tú vas a un hospital, por ejemplo, el Hospital Loaiza,
te atiendes y no deberías de pagar, ¿no? Porque es gratuito y te dan tus medicinas y todo. Suele suceder en algunos hospitales que no tienen las medicinas. Entonces, he visto pacientes que han tenido que salir, ir a la farmacia que está en la esquina, ¿no? Que eso ya salió un montón de denuncias en la prensa, y que tienen que comprar en la farmacia de la esquina el medicamento que no le han dado en el hospital. Ese es el seguro integral de salud. Entonces, si tú tienes una enfermedad rara y te atiendes en un hospital del MINSA, ¿no? Que te cubre el SIS, hay un fondo que se llama el Fondo Integral Solidario, que es el FISAL, y este fondo lo que hace es cubrir este tipo de enfermedades, y cubre 3. Una es las que tienen las enfermedades renales, el otro es los que tienen cáncer, y los que tienen enfermedades raras. Entonces, este presupuesto, que ahora me parece que es menor al del año pasado, este presupuesto es para estas 3 enfermedades. Pero la mayoría de este presupuesto se va para las personas que tienen enfermedades renales. Luego, lo que queda se va para las personas que tienen cáncer, y finalmente queda muy poquito para enfermedades raras igual. Y creo que también hay un porcentaje para las personas que se hacen trasplante de órgano, creo. Está dentro de FISAL, me parece. Puede ser, sí, no lo sé, pero es eso lo que cubre el FISAL, ¿no? Pero eso es solamente para los que tienen seguro integral de salud. Si tú te atiendes en salud, quien te cubre es el presupuesto de salud, ¿no? Y como sabemos, en el Perú, ahorita no tengo la data, pero más o menos era como 90% de la población peruana se atiende en seguro integral de salud, que es el MINSA, los hospitales del MINSA. Y un porcentaje muy chiquitito, que es de PEA, que es la gente que trabaja formalmente, ¿no? Está en el seguro social de salud, o en la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es más chiquitito, súper reducido. Y muy pocos tienen un seguro privado, ¿no? EPS o privado, claro. Que es un EPS. Ahora, ¿esto qué significa? Que hay, bueno, tenemos una población de más del 70%, y ahora debe haber aumentado más porque la pobreza ha aumentado, que es informal. Y esas personas que son informales no tienen seguro de salud. Entonces, claro. todos ellos se tienen que atender en el Ministerio de Salud, es decir, en el MINSA. Entonces, estamos hablando de una población muy alta, con hospitales que no se dan abasto, y ya lo vivimos en la pandemia, lo estamos viviendo ahora con la crisis del dengue, y ahora que se viene el fenómeno del niño, vamos a volver a pasar por una situación así, que esperamos que ya estén tomando las medidas adecuadas para eso. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un solo fondo, ¿no? Un solo fondo de aseguramiento universal de presupuesto, un solo presupuesto que vea a todas las enfermedades raras y huérfanas por igual. Profi, en el caso del cáncer creo que ella tiene su propio presupuesto, ¿no? Ellos han logrado eso. Sí, en el caso del cáncer tienen su propia ley, reglamento, presupuesto. Les dijeron que les iban a dar, no me acuerdo cuánto, pero no han cumplido con ello, y tienen su propio presupuesto. No sé bien cómo va a funcionar eso con el FISAL, con el Fondo de Seguro. O sea, debería ser que ya el FISAL no va a cubrir cáncer, pero no he visto nada de eso todavía, ¿no? No sé cómo va a funcionar, la verdad. Lo que pasa es que todavía siguen habiendo problemas ahí con el Sí. tema del dinero. Pero bueno, en todo caso, enfermedades raras tiene en teoría un presupuesto para cubrir nuestros gastos, en teoría. Sí, en teoría. Además hay un listado complementario, ¿cierto? Sí. El listado no ha sido aprobado hasta ahora. Estamos con 2 años de atraso, me parece. Y hemos solicitado que sea una prioridad. En el MINSA, en el Ministerio de Salud, recién se ha conformado una mesa de trabajo que se llama ECTI, porque es una mesa de trabajo, un equipo técnico de coordinación interinstitucional, que se supone que deberían de participar 13 direcciones del MINSA, más las organizaciones de pacientes, más salud, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas.
¿Qué ha pasado? Bueno, hasta ahora hemos tenido 3 reuniones de trabajo. Todavía no llega a incluirse, o se han invitado, pero no han asistido personal, representantes de salud, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional. Y una de las prioridades o de los puntos a trabajar es que se apruebe este listado complementario. Hasta ahora esto no se ha aprobado y no hay un listado complementario de raras, ¿no? ¿Qué hacer, Sofi? Seguir luchando, eso es lo que hay que hacer. Seguir empoderando a los pacientes es importante en sus derechos. Las asociaciones es un gran respaldo. Yo lo que he visto es que las personas no se sienten solas, las orientan muy bien, las asociaciones saben mucho más que los médicos y que todos los que podamos apoyar en estos temas, y son las personas las que están ayudando a los pacientes a que puedan acceder a un tratamiento. Lo que yo veo es que además es un grupo muy unido, un grupo muy solidario. Y eso es lo que necesitamos ahora en nuestro país, solidaridad y empatía. No importa de dónde vengas, ni quién eres. Necesitamos bastante solidaridad y empatía. Y entonces me parece súper chévere desde que he conocido a los pacientes Importan y a todos ustedes, es que es como, tengo tal cosa, necesito un doctor, tengo esto, ¿dónde puedo conseguir? Necesitamos una casa porque viene un paciente de tal lugar. Entonces todo ese tipo de servicios, conocimiento, eso es poder. El conocimiento es poder. Entonces, conocer cuáles son tus derechos, conocer este grupo ha ayudado a que muchas personas no se sientan solas y comprendidas, porque es muy difícil entender que es una enfermedad rara realmente, ¿no? Porque muchas de las personas tú las ves y no parece que tuvieran nada, porque algunas son invisibles, ¿no? Algunos tienen dolores crónicos y tú dices, pero si la ves muy bien, lo ves muy bien, entonces no comprendes, ¿no? Pero son personas muy solidarias y creo que los pacientes deberían apoyarse más en eso y conocer sus derechos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, así como esto, que me parece súper interesante, es a través de estas pequeñas conversaciones informar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué se necesita? Recibimos solicitudes a través del Facebook, del Instagram, del Twitter, de todas partes, ¿no? Y todo el tiempo es tratar de atender y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. A veces no se puede. Tenemos pacientes que no logran tener su tratamiento, pero seguimos luchando, seguimos haciendo incidencia y seguimos molestando al Sí. Estado, molestando al Estado para Somos que un nos piedrón haga. en el zapato, pero es que es la única forma de lograr algún cambio, ¿no? Sí. Yo creo que si nos quedamos sentados esperando a que pasen las cosas, pues, no va a pasar nada. Bueno, yo te cuento que aquí están más que preguntas, todos son comentarios respecto a no solamente lo que estamos conversando, ¿no? Sino a lo que implica ser paciente en esta ruta, ¿no? Por ejemplo, a ver, Marita nos dice, ¿no? A los mismos pacientes que son despedidos en la ruta de sus tratamientos y en las puertas de cirugía los despiden dejándolos a la mitad, ¿no? Margarita Pérez, buenísima información para todos los pacientes y cuidadores. Está Maite, gracias, excelente información. Sandra, buenas noches a todos. Margarita, Maite, Iris dice buenas noches. ¿Y podrían decirnos cuál es la ruta para aligerar el tiempo de espera en los exámenes de salud? Es una buena pregunta. Hay que hacer la denuncia con la Defensoría del Asegurado. La Sí, Defensoría del Asegurado está en salud y ayuda mucho. También pueden, a través de nosotros, podemos alcanzarla a la Defensoría del Pueblo también. Pero sé que la Defensoría del Asegurado ha estado apoyando a algunas personas, entonces esa es otra ruta importante. sí, un poco para que las personas sepan, nosotros trabajamos es como una cadena, ¿no? Nosotros como Esclerosis Múltiple Perú, formando parte del colectivo Los Pacientes Importan, canalizamos todos los problemas que ustedes tienen
para tratar de resolverlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces nos seguimos perdiendo la cuenta, Sofía, en esclerosis múltiple puntualmente hemos canalizado a través del colectivo problemas de retraso en entrega de medicamentos, ¿no? Sí, ¿Cuántas veces? Y ha funcionado, o sea, de pronto no es que sea de la noche a la mañana que no, hoy día reclamamos, hoy día mandamos la carta o la mandas tú y al día siguiente ya están recibiendo su medicación, pero por lo menos hay un contacto inmediato casi de defensoría, como diciendo, aquí estoy y voy a ver tu caso, ¿no? Entonces es importante que las personas sepan que hay una vía, que no están solos, como tú misma lo has dicho hace un momento, y que nuestra labor es justamente ser como un canal, ¿no? Que somos bien perseverantes. Somos bien perseverantes y ahí estamos detrás, luchándola. ¿Qué se sí. viene? ¿Qué se viene, Sofi? Bueno, estamos en plena campaña, reglamento ya. El 12 de julio se Vence vence el plazo. la fecha se vence el plazo para que el Ministerio de Salud reglamente la ley 31738, que es esta ley que eliminaría estas barreras burocráticas para que accedan a tratamientos. Y lo que nos preocupa es que hasta la fecha de hoy no ha habido ninguna comunicación desde el MINSA diciendo, bueno, ya se creó la comisión que va a revisar esto y ustedes van a entrar en este momento para ser parte del proceso de reglamentación, ¿no? Eso nos preocupa porque no es un tema que se pueda reglamentar de la noche a la mañana, entonces no sé si les va a alcanzar el tiempo hasta el 12 de julio. Lo otro es que seguimos en la lucha de un montón de pacientes que necesitan tratamiento, ¿no? Tenemos los pacientes con fibrosis quística, con hipertensión pulmonar, con AME tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es una lucha constante porque en la mayoría de esos casos son niños, niñas y adolescentes en el que no se está tomando en cuenta el interés superior del niño. Es decir, en cada decisión que tome una persona, se debe tomar en cuenta que se está tratando de una persona que está en una situación de vulnerabilidad debido a su edad, ¿no? A su desarrollo físico y mental. Eso no se está tomando en cuenta, entonces cuando se toman decisiones respecto a niños y niñas, se está pensando como si fueran adultos que pueden esperar un tratamiento de 1, 2, 3, 4, un año. Eh, Y y hemos pacientes con tenido, esclerosis también, ¿no? Tenemos. hemos tenido en el camino gente que se ha ido quedando, ¿no? Así es. Gente con hipertensión, niños con fibrosis, que por falta de tratamiento han partido, o sea, se han muerto, ¿no? Sí. Y si eso no conduele al Estado, la verdad es que no sabemos muy bien qué va a hacer. Sí. En todo caso, Sí. también creo que es importante que las personas que nos están viendo sepan que hay enfermedades que no son como esclerosis múltiple, en el sentido que esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, ¿no? Es una enfermedad muy compleja, muy complicada, muy dura de llevar, eh, porque es neurodegenerativa, pero hay enfermedades que forman parte del colectivo, que son enfermedades raras, huérfanas, que sencillamente te matan, ¿no? Y esto se podría evitar con un acceso temprano a tratamientos. Hay incluso pacientes que por haber pasado el tiempo oportuno ya no les va a funcionar el único medicamento que había. Entonces, de pronto compartir eso, Sofía, eso como experiencia de trabajo y de vida con los que están ahora con nosotros va a ser importante para ir cerrando esta reunión. Sí, es una pena porque, por ejemplo, tenemos un paciente, un bebé, que estuvo esperando la medicación, que tiene AME, una enfermedad AME, y AME no, es un tipo de distrofia, ¿cierto? sí, siempre me Sí, olvido, es que los nombres son bien atrofia, complejos. atrofia muscular Muscular, espinal. final, sí. Y lo que ha pasado es que el niño, bueno, el bebé ha entrado con ventilación mecánica porque no llegaron a darle la medicina. Probablemente no salga de eso y ya darle la medicina ya no tiene sentido, ¿no? Y no le aprobaron el tratamiento.
Por eso digo que no se está tomando en cuenta realmente la gravedad de este tipo de casos, ¿no? Y para los padres y las familias es muy difícil de sobrellevar estas situaciones, ¿no? Es inimaginable además. Entonces, tenemos muchos casos así, como tú señalas, entre el año pasado, entre noviembre y diciembre, y este año han muerto como 6, 7 pacientes Sí. entre fibrosis quística, hipertensión pulmonar y AME. Y cuando hablamos de Entonces, fibrosis quística hablamos de niños. hablamos de niños, sí, la mayoría ¿Y son cuántos niños. pacientes son? 93, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional son 93. En salud hay como 8 niños, en el Hospital del Niño hay como 13, después están entre Loaiza y otros, ¿no? Y hay adultos también. Sí, y no tienen tratamiento. Y ya llevan más de un año con su expediente esperando evaluación y respuesta, ¿no? Sofi, en el Sí. caso de las personas que están en provincia, ¿cuál sería la ruta para trabajar? Porque, bueno, en casi todas las regiones hay Defensoría del Pueblo, por no decir en todas, ¿no? Pero, ¿hay algún mecanismo, además de Defensoría del Pueblo, que funciona igual que Lima? Un poco para que la gente lo sepa. Sí, la Defensoría del Pueblo, la verdad, es un órgano que está a nivel nacional. Es uno de los pocos que tiene credibilidad, una poca de las instituciones que tiene credibilidad y que funciona, hasta ahora por lo menos funciona a nivel nacional, y uno se puede acercar ahí y realmente te orientan muy bien. Nosotros hemos hecho preguntas hasta, no sé, tenía seguro integral de salud y ahora tengo salud, ¿qué va a pasar? O tengo salud y ahora ya no tengo salud, mi esposo dejó de trabajar, nos quedamos sin seguro y ahora paso al CIS, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? De ese tipo de cosas. Entonces, las personas que están en regiones lo que pueden hacer es, uno, acercarse a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ubicarlas donde están. Lo que hacemos nosotros, que tenemos casos a nivel nacional, es que nos lo derivan a través de los pacientes importan, ¿no? De Ica, Trujillo, La Libertad, etcétera, Todas Chiclayo, partes. todas partes, y nosotros lo derivamos a la Defensoría del Pueblo. Y ellos a su vez lo derivan a la oficina defensorial de cada lugar, que ya se ponen en contacto directamente con el paciente y lo resuelven. Y lo otro es que también se supone que tiene que haber defensoría del asegurado en cada hospital, tanto en hospitales del MINSA como Como en en los salud. hospitales de salud. Sí. Bueno, Sofi, te agradecemos un montón. Has inaugurado estos lives que van a ser quincenales desde Esclerosis Múltiple Perú. Gracias por tu tiempo, por habernos dado una visión general. Evidentemente, nos has permitido ver, ¿no?, qué significa vivir con una enfermedad rara en el Perú. Qué complejo puede ser acceder a un derecho tan básico como la salud. Pero también nos dejas con esta sensación de esperanza sabiendo que hay personas que están trabajando por nosotros, ¿no? Y trabajando muy duro. Así que decirle a las personas que nos están siguiendo hoy que desde Esclerosis Múltiple Perú y Esclerosis Múltiple Perú, desde los pacientes importan, que forman parte ya de 3 años de ese colectivo y trabajamos muy duro en grupo, tenemos voz y cada vez nuestra voz se escucha más fuerte, ¿no? Entonces no están solos. Quisiéramos hacer más en esta escalera, ¿no? Quisiéramos hacer mucho más, pero bueno, damos lo mejor y queremos que estén empoderados, queremos que estén enterados, queremos que conozcan, que sepan sus derechos. Y cada vez que nos reunamos será un tema más específico, puntual, sobre aspectos como, por ejemplo, no sé, si me ocurre ahorita lo que decía, porque está además ya planificado, ¿no? Cómo funciona en salud. Si quiero pasarme al CIS, ¿qué pasa? Si tengo un seguro privado, ¿puedo tener en salud? Si me han diagnosticado en un seguro privado, ¿por qué no me aceptan en salud todas mis pruebas? Esas preguntas, todas esas inquietudes y en general, ¿no? Cosas que ¿O qué tienen que seguro ver. tengo? Exactamente. No sé Las qué vamos, seguro tengo.
Exactamente, vamos a trabajarlas aquí cada 2 semanas, así que gracias por tu tiempo y hay que robarnos, tú cierra la reunión de hoy día con la frase que es nuestra del colectivo, porque es una frase que es muy buena. Ok, ¿De acuerdo? bueno, sí, la del foro. Agradecerles a Ana, a Sandra por la invitación, a Esclerosis Múltiple Perú, los felicito por esta nueva iniciativa y los estaré viendo quincenalmente. Nada, bueno, ustedes saben, la salud es un derecho humano fundamental y todos tenemos derecho a ello y por tanto el Estado debe garantizarlo. Siempre digo eso porque es el Estado el que te debe garantizar tu salud. Y bueno, los pacientes importan, pero es importan De, con E de empoderamiento y no de enfermedad. Muchas Sí. gracias, Sofi. Que Gracias, tengan chau, buenas chau. noches, amigos, en un fin de semana, así que ya saben, cuídense un montón y nos vemos pronto. Gracias, Sofi. Chao, gracias, Anita.